Ok. Ya, si no les quedó claro lo del Hour Bound, con lo que voy a ver ahora les debe quedar más claro. Ya, lo que voy a ver ahora se llama búsqueda binaria, que quizá ustedes ya al menos han escuchado hablar de ella. No sé si alguna vez han programado una búsqueda binaria. ¿No? Pero al menos creo que, bueno, quizás varios ya deben conocer lo que, como la búsqueda binaria básica que le llamo yo. ¿Ya? ¿Alguien se atrevería a decir a qué me sirve la búsqueda binaria? Para buscar el elemento más rápido en una lista ordenada. ¿Ya? ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿De qué me sirve que esté ordenada la lista? No, porque lo que hace es hacer una variable del centro y el izquierdo y el de derecho. Pero, Entonces coloca en los límites. ¿ya? Entonces está calculando que si el dato a buscar es menor al del centro dentro de la lista, entonces se corre el límite derecho hacia el centro. Y eso se repite hasta que se encuentre el valor o hasta que ya no hay más elementos, que sería cuando el límite izquierdo y el límite derecho se juntan. Ya, claro, eso básicamente. No sé si alguna vez le ha tocado buscar algún teléfono en una guía telefónica. No sé si son de... ¿Alcanzaron a hacer eso alguna vez? ¿Sí? ¿Nunca buscaron un teléfono en una guía telefónica? O buscar la página de un libro. Uno ve en un índice y quiere ir a la página 300 y tanto. ¿Cómo lo hacen? La página 305. Ya, sí, la abro. ¿Y qué pasa si aparezco en la página 500? ¿Ah? Bajo un poquito. ¿Pero por qué? ¿Por qué podía hacer eso? Porque tú sabés que no va a estar más adelante. ¿Ya? Entonces eso es la búsqueda binaria. ¿Sí? La gracia de la búsqueda binaria es que al yo saber que tengo las cosas ordenadas... Adelante, llegaste justo para la búsqueda binaria. Entonces, repito de nuevo todo lo que dije. La idea de la búsqueda binaria es que me permite limitar el espacio de búsqueda a uno más chico, ¿sí? Entonces, en su forma más simple, si lo pensamos en computadores y en arreglo, yo tengo un arreglo ordenado. 1, 2, 5, 7, 8. Puedo tener elementos repetidos además. Puede ser 9, 9. Y después el 10. Lo que me permite la búsqueda binaria es encontrar rápidamente la posición donde está un elemento. O visto de otra forma, me permite ver rápidamente si un elemento está o no está. ¿Ya? No sé. ¿Cuál es la idea básica de la búsqueda binaria? Es... la gracia es que me gustaría descartar la mayor cantidad de elementos que yo quiera, la mayor cantidad posible de elementos que en cada iteración. Entonces, ¿qué me conviene hacer? En un principio ir a la mitad del arreglo y pues, supongan que estoy buscando el 8. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 9. Ya. Entonces lo primero que voy a hacer, si estoy buscando el 8, es ir a la mitad del arreglo y preguntar qué es lo que hay ahí. ¿Sí? Entonces lo que estoy viendo es un 7. ¿Qué sé yo si es que el elemento que estoy viendo ahí es un 7? ¿Hacia dónde está el 8? Hacia la derecha. Tiene que estar hacia la derecha, ¿cierto? Es imposible que esté hacia la izquierda porque el arreglo está ordenado. ¿Sí? Les queda claro eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, descartar todo lo que hay hacia atrás y centrarme en esta parte del arreglo. ¿Sí? En esta parte del arreglo yo puedo volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Ir a la mitad y preguntar de nuevo, ¿qué es lo que hay ahí? Un 9. Si yo estoy buscando el 8, ¿qué es lo que sé yo? ¿Está hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, ¿cierto? No puede estar hacia la derecha porque es un 9 que es mayor que el 8, entonces hacia la derecha solo van a haber elementos mayores que el 8. ¿Sí? Pero ojo, es hacia la izquierda y yo ya tenía esto como límite, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer ahora es centrarme en esta porción del arreglo. ¿Sí? Y puedo volver a hacer lo mismo. Voy a la mitad y que veo que hay un 8, entonces llegué, ¿sí? Encontré el elemento y yo sé que está. ¿Sí? Si lo ven
generalmente lo que me interesa es devolver cuál es la posición en la que está el elemento. Entonces en este caso yo podría decir que el 8 está en la posición 4. ¿Se cacha? Ya, entonces eso es lo básico de búsqueda binaria. A ver, a lo mejor voy a volver a la implementación después si es que tengo tiempo. Bueno, además del Javier y el Benja, que quizás lo den a derecho en sus pasadas por la IOI. ¿Alguna vez ha programado esto? ¿Sí? ¿Se lo habían enseñado? ¿Sí? Ya, pero como les digo, esta es la forma como más básica de hacer búsqueda binaria. La búsqueda binaria en realidad es mucho más general que esto. ¿Sí? Si se fijan, cuando yo preguntaba por... yo iba y poniéndome en cada posición y yo preguntaba por el número, ¿sí? Realmente me importaba saber cuál era el número, exactamente cuál era el número en el cual estaba, para hacer este proceso de descartar una mitad. O sea, ¿me interesa saber exactamente el número o me bastaría con otra pregunta, otra respuesta? ¿Qué es lo que necesito yo saber sobre el 7? O sea, si estoy buscando el 8. ¿Qué necesito saber sobre esta posición para saber que el 8 no está hacia un lado o hacia el otro? La relación entre el 7 y el 8, si es menor o mayor. ¿Se dan cuenta que no me interesa saber si hay un 7 o no? Me interesa saber solo si el 7 es menor o mayor que el 8. ¿Se cacha? Es un poco sutil la diferencia, pero no me interesa saber qué es un 7. Me interesa saber simplemente si es menor o mayor. Entonces, ¿qué pasa? Si es que el elemento es menor, entonces yo sé que hacia la izquierda van a haber solo elementos menores que el 8. ¿Ya? Entonces puedo descartar toda esa mitad. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice esto? La búsqueda binaria en realidad puede ser bastante más general, o sea, mucho más general que buscar un elemento en un arreglo. ¿Ya? Y la forma general de verlo es la siguiente. Supongan que yo tengo un arreglo que tiene, no sé, números, strings, cualquier cosa adentro, ¿ya? ¿Ok? Y yo sobre cada elemento yo puedo hacer una pregunta de sí o no, ¿sí? Entonces yo puedo ir a esta posición y preguntar, ¿este elemento cumple tal cosa? Y me puede responder sí o no. ¿Ya? ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, una pregunta podría haber sido, ¿el elemento es menor que 8? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces yo puedo ir por el arreglo preguntando en todas partes si el elemento cumple la propiedad o no. ¿Ya? Decimos que generalmente se denota por P a esta pregunta y se le llama un predicado. Un predicado es algo que puede ser verdadero o falso. Pueden entenderlo como una función que devuelve bool en C++. ¿Ya? Entonces yo puedo ir por este arreglo preguntando por sí o no. Supongan además que yo sé que hasta cierto punto, si yo pregunto por este predicado, la función me va a devolver true, 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 false, 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 hasta cierto punto, y en ese punto la función siempre me devuelve verdadero. Entonces al final. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en el fondo el predicado es monótono, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Quiere decir que siempre es falso, 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 y después es verdadero, 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 verdadero. Entonces, lo que yo quiero encontrar es el punto en que pasa de ser falso a ser verdadero. ¿Ya? ¿Cómo? Usando... Ojo, lo único que pueden hacer es preguntar por este predicado. ¿Es falso o es verdadero? ¿Es falso o es verdadero? ¿Cómo pueden ocupar esta misma idea de la búsqueda binaria para encontrar un elemento? Para encontrar este punto en que pasa de falso a verdadero. ¿Qué es lo que harían? O sea, ¿qué es lo que hace la búsqueda binaria al principio? Parto con mi arreglo. ¿Qué es lo que hago?
¿Qué es lo primero que hace la búsqueda binaria? Voy a la mitad. ¿Y qué es lo que hace? Pregunto si es falso o verdadero. ¿Qué sé yo si voy aquí, pregunto y sé que es falso? ¿Qué puedo saber yo? Que todo lo que está en la izquierda son falsos, ¿sí? Por esta propiedad de monotonía que era falso, 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 y hasta cierto punto después verdadero, 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 verdadero. Si yo me paro aquí y es falso, yo sé, estoy seguro que hacia la izquierda todo va a ser falso y yo puedo descartar todos esos elementos. ¿Ya? Entonces luego voy a ir a otra posición. ¿Qué sé yo si es que voy a esa posición y pregunto y es verdadero? Que toda la derecha es verdadero. Entonces puedo acotar de nuevo mi espacio de búsqueda y preguntar por acá. ¿Sí? Entonces si se fijan, haciendo el mismo proceso que teníamos acá, yo lo puedo extender a esto. ¿Ya? La pregunta, ¿por qué esto es más poderoso que lo de acá? Y lo primero es ver que si lo que yo tenía acá se puede ver como un caso particular de lo que tengo acá. ¿Ya? Entonces le hago la siguiente pregunta ahora. Yo tengo un arreglo, ¿sí? Quiero encontrar un elemento. ¿Cuál es la pregunta que tengo que hacer para encontrar ese elemento? ¿Sí? Acuérdate, lo tienen que pensar siempre en una pregunta de sí o no. ¿Qué pregunta tengo que hacer para aplicar este proceso y encontrar el elemento? Tengan en cuenta que el elemento puede no estar en la lista. Eso quizás les pueda ayudar. ¿Ah? Ya, tú dices que la pregunta es superior o igual. Veamos si eso nos sirve. Veamos, lo primero que tenemos que ver es que esa pregunta cumple con esta propiedad de monotonía. Es decir, que son todos falsos, falso, 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 falso y después verdadero, 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 verdadero. ¿Ya? Entonces, la pregunta, si yo estoy buscando el 8, la pregunta, ¿el elemento es mayor o igual que 8? ¿Cumple con esta propiedad de monotonía, sí o no? ¿Sí? ¿Por qué no? Si tengo el arreglo ordenado y yo hago esa pregunta, ¿sí? Entonces yo sé que hasta cierto punto los elementos son menores que 8, menores que 8, menores que 8, menores que 8, hasta cierto punto en que van a ser mayores o iguales que 8, y desde ese punto en adelante todos van a ser mayores o iguales que 8. ¿Sí se cacha? Entonces si yo hago esa pregunta, podría encontrar si se fijan, el punto en que pasa a ser menor estricto que 8 a ser mayor o igual que 8 es el punto donde está el 8. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, el punto que pasa de falso a verdadero. Entonces, si se fijan, esta forma de ver la búsqueda binaria es más general que esta, ¿sí? De buscar un elemento en una regla. Porque yo esto lo puedo ver como un caso particular de esto, ¿sí? Donde simplemente el predicado es ser mayor o igual. Y ojo, es más general aún, porque ¿qué pasa si es que yo estaba buscando el 8 y el 8 no estaba? ¿Sí? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a retornar la búsqueda binaria? Igual va a haber un punto en donde pasa a ser menor estricto a que pasa a ser mayor o igual, ¿cierto? Y la búsqueda binaria me va a dar ese punto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está dando un poco de información, ¿cierto? Está dando el punto en donde deja de ser falso y empieza a ser verdadero. Ya, claro, esa es la forma en que se construye la búsqueda binaria, pero en este caso me está diciendo el punto donde debería ir el 8, ¿cierto? El 8 debería ir acá. ¿Okay? Entonces no sé si esto les suena a lo que estamos viendo con Lower Bound. Básicamente Lower Bound me da ese punto donde tiene que ir. Entonces por eso les decía que esto tiene bastante que ver con el Lower Bound, tiene bastante que ver con búsqueda binaria. ¿Ya? Con ciertas salvedades que el Lower Bound me devuelve el anterior y este me vuelve el donde va, ¿cachai? Hay un caso de más 1 o un menos 1. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí, cierto? Entonces, veamos ahora que esto incluso es aún más general, ¿ya? Ver la búsqueda binaria de esta forma nos permitía hacer esto, buscar un elemento de una reina, ¿cierto? Pero supongan lo siguiente,
En un arreglo, si está ordenado, lo que me puede pasar es que los elementos se repiten varias veces. ¿Sí? Entonces, algo que me podría interesar es si yo tengo un arreglo y estoy interesado en algún elemento. Yo sé que en alguna región del arreglo todos esos elementos va a haber una sección contigua de elementos iguales. ¿Sí? En este caso, aquí tengo varios 9 pegados. ¿Sí? Entonces, le hago la siguiente pregunta. Yo quiero encontrar este punto y este punto. ¿Cómo podría hacerlo? O sea, este es fácil. ¿Cómo encuentro este punto? Esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Ah? No, mira. Supongan que yo quiero encontrar toda la región en la que están los 9. O contar cuántos 9 hay. Lo que tengo que hacer es encontrar el punto en donde parten los 9 y encontrar el punto donde terminan los 9. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo encontrar el punto donde parten los 9? Eso no es difícil. Pero uno realiza la búsqueda binaria normal hasta encontrar el punto donde la posición donde se encuentra. Ahí declarar un variable para el límite izquierdo y otro para el derecho. Mientras el compartimiento anterior es igual a 9, hay que seguir disminuyendo el valor de la variable hasta que se acaben los 9. Lo mismo con el derecho, pero hacia la derecha. Pero no entendí lo que dijiste. Por ejemplo, ¿quién le puedo explicar? Si no se entiende. ¿Ah? ¿Le puedo explicar? Porque si no, no se entiende. Quiere decir que hacemos una búsqueda binaria estándar, o sea, partimos la mitad. ¿Ya? Luego vemos, bueno, nos encontramos con un 7 menor, entonces nos movemos hacia la derecha, encontramos un 9, apretamos la mitad de los 9. Entonces, en ese caso, empezamos a ver hacia la izquierda si es que el anterior es 9 o no. Y si es 9, corremos todo 1. Y si es 9 de nuevo, corremos. Y luego también a la derecha. Tú sí encontráis un 9 y empezáis a expandirte hacia los lados. Eso está diciendo. Ya, pero ¿qué pasa si es que todo el arreglo tiene 9? ¿Cuánto me demoraría encontrar cuántos 9 hay? El tamaño total del arreglo. Ya entonces perdería toda la gracia de la búsqueda binaria. ¿Sí, Javier? Hago dos búsquedas. Ya, ¿qué búsqueda binaria haría ahí? El primero que es mayor que el 9 y el primero que es mayor igual que el 9. Ya, ¿qué me da el primero que es mayor igual que el 9? Me da dónde empieza, ¿cierto? ¿Y qué me da el primero que es mayor estricto que el 9? 1 después de donde termina. ¿Cachai? Entonces, haciendo dos búsquedas binarias, tengo la región contigua donde hay 9. ¿Sí? ¿Se cacha? ¿Cachai? Que viendo la búsqueda binaria de esta forma, se puede modificar súper fácil para hacer este problema aquí un poquito más general. ¿Ya? Y esas son cosas que igual salen. Es común que salgan ese tipo de cosas. Ya, hasta ahora todo ok con esta forma de ver la búsqueda binaria, ¿cierto? ¿Sí? Ya, hasta ahora siempre hemos estado pensando en un arreglo, ¿cierto? En un arreglo que es falso, 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 falso y después verdadero, verdadero, verdadero. Pero si lo piensan, esto no tiene por qué estar en un arreglo, ¿ya? ¿Sí? No tiene por qué haber un arreglo asociado. Sino que simplemente puede ser, no sé, puede ser una lista de valores enteros, ¿ya? Que no necesariamente yo la tengo en un arreglo construida, sino que yo la puedo recorrer de forma implícita, ¿ya? Entonces, la gracia de la búsqueda binaria es que siempre que tengo asociado una lista de números, ¿sí? Sea por lo que sea la razón que tengo son números por alguna razón, yo puedo hacer búsqueda binaria en ellos si es que cumplen esta relación de monotonía, pero no tiene que estar necesariamente guardados en un arreglo, ¿ya? Entonces, yo creo que la mejor forma de entenderlo es viendo con un ejemplo, ¿ya? Entonces,
Ya, les voy a explicar este problema que también va a salir a la tarde, así que pongan atención. Bueno, la historia es que hay un profesor que tiene que llegar no sé dónde y no puede porque hay unas cajas que le impiden llegar a donde tiene que llegar, ¿ya? Entonces, bueno, mejor lo explico así. Entonces tiene montículos de caja, ¿sí? ¿Ya? Son de distintos tamaños. ¿Ya? Y el profesor quiere llegar por otro lado, pero no puede, si es que están las cajas. Entonces el profesor tiene varios alumnos que lo van a ayudar a pasar. Y los alumnos pueden hacer lo siguiente. Los alumnos parten todos acá, ¿sí? Entonces están todos los alumnos acá. Y pueden pensar que el montículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así. Entonces un alumno se demora una unidad de tiempo en avanzar a uno de los montículos, ¿sí? Entonces para llegar al 3, por ejemplo, se demora 3 unidades de tiempo, ¿ya? Una vez que llega un montículo, puede hacer dos cosas. Empezar a sacar las cajas del montículo, en lo cual se demora una unidad de tiempo en sacar cada caja, ¿sí? O avanzar hasta el siguiente montículo. ¿Ya? Ah, la tira para atrás. Se la come, no sé. Hace algo con la caja, ¿ya? La respuesta es que no importa lo que hace con la caja. Entonces, él saca una caja que se demora una unidad de tiempo, o puede avanzar la siguiente que se demora una unidad de tiempo también. Entonces tú tenés, a ver, ¿cómo se llama el número? Hay n pilas, ¿sí? Esto va de 1, 2 hasta n, la cantidad de pilas. Y ¿dónde está la cantidad de...? Ya, y hay m estudiantes, ¿sí? Hay n pilas y m estudiantes. Entonces la pregunta, ¿cuál es la menor cantidad de tiempo que se pueden demorar los estudiantes en sacar todas las cajas? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Los estudiantes pueden hacer muchas cosas. El estudiante 1 podría ir hasta el final, sacar las cajas del final, y ahí se quedaría. Podría ir acá, empezar a sacar desde acá, qué sé yo, pueden hacer muchas cosas. Entonces la pregunta es ¿cuánto el menor tiempo que se pueden demorar? ¿Ya? En general esto se ve, hay varios problemas que se ven de esta forma que se llaman que son problemas de optimización. Ustedes les dan un problema y les piden encontrar la solución óptima, ¿ya? La menor que cumple algo. En general, cuando les sale un problema así, si es que el problema cumple con ciertas características, se va a poder resolver con búsqueda binaria, ¿ya? Si se fijan, lo que hace la búsqueda binaria es encontrar el menor punto en donde cierta cosa no se cumplía y se empieza a cumplir, ¿cierto? Entonces la búsqueda binaria, si es que el problema cumple esta cosa de que primero no se cumple y luego se empieza a cumplir siempre, la búsqueda binaria me va a permitir encontrar ese punto, que es como el óptimo, el mínimo en donde se empieza a cumplir, ¿ya? Entonces, aquí si se fijan, lo que tengo que optimizar es el tiempo en que se demoran en sacar todas las cajas. Entonces, no sé si alguien ve por dónde va esto. Es decir, ¿qué es la cosa que cumple esta relación de monotonía? Es decir, que no se cumple y después se cumple. ¿Alguien va por dónde va esto? ¿Ve por dónde va esto? Sería el tiempo para sacar toda la caja. Ya. ¿Cacharon lo que dijo? Piensen en el tiempo en que se demora en sacar todas las cajas. Supongan que yo sé que en un tiempo t, o sea, no sé, en 100 unidades de tiempo se pueden sacar todas las cajas. ¿Qué sé yo para 101? ¿Se pueden sacar todas las cajas también? Si yo las puedo sacar en 100, en 101 también. Obvio, ¿no? Si las puedo sacar en 100, también en 101. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, si las puedo sacar en 100, significa que las puedo sacar en 100 o más. Básicamente lo que puedo decir es como,
Si ya las saqué en 100, el resto del tiempo me las puedo pasar haciendo nada y ya las saqué, ¿cierto? Entonces, si se fijan, el tiempo en sacar las cajas cumple esta condición de monotonía. Es decir, que para cierto tiempo no se puede, hasta que para ciertos tiempos sí se puede hacer, y de ahí para adelante siempre se va a poder. ¿Se cacha? ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Hacer búsqueda binaria en el tiempo para encontrar cuál es el punto este óptimo, es decir, el menor en el que se empieza a cumplir, en el que se puede resolver. ¿Sí? ¿Se cacha? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero cuando hacen un problema con búsqueda binaria. Ver que cumpla esta condición de monotonía. Es decir, que no se cumple, y después a cierto punto se cumple y de ahí se cumple hasta siempre. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con hacer búsqueda binaria? Es que yo podría decir... si se fijan, lo primero que necesito para hacer búsqueda binaria es como tener una cota, ¿sí? Como tener un tiempo máximo en el que me pueda demorar. Entonces, tengo una cota yo para este problema, como hay algún tiempo que yo sé, que estoy seguro que lo voy a poder lograr en ese tiempo. Para hacer búsqueda binaria yo necesito tener como un inicio y un final, ¿cierto? Entonces necesito tener un tiempo en el que yo esté seguro que lo voy a poder hacer. ¿Hay algún tiempo en que yo esté seguro que lo voy a poder hacer? ¿En cuánto tiempo yo estoy seguro que lo voy a poder hacer? El número de cajas más el número de espacio, porque puede venir un tipo y moverse para acá, sacar todas estas, moverse para acá, sacar todas estas, moverse para acá. ¿Ya? Y en ese tiempo yo estoy seguro que lo voy a poder hacer. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo una cota. ¿Ok? Y de hecho, es más simple que eso, porque como el problema tiene... No tengo para qué contar las cajas del problema en particular. Yo sé que a lo más, en el peor caso, van a haber no sé cuántas cajas. Pues. Van a haber 10 a la 5 montículos. Contáis the number of files and the number of... No, van a haber 10 a la 5 montículos. A ver. Entonces, no, se necesita contar las cajas. No había cachado esto, pero pueden haber muchas cajas. Pueden haber 10 a la 9 por 10 a la 5 cajas. ¿Sí? Si es que en cada montículo hay hay todas las cajas posibles. Y como tengo 10 a la 5 montículos, y en cada montículo pueden haber 10 a la 9 cajas, lo máximo que van a haber son 10 a la 9 por 10 a la 5 cajas. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado que ese número no va a caer en un entero, sino que solo va a caer en un long. ¿Sí? 10 a la 9 por 10 a la 5 no cabe en un entero. ¿Sí? Ya, pero fuera de eso, les queda claro que yo tengo un límite, ¿sí? En particular, esta cuestión es imposible que se demore infinito tiempo en hacer todas las cajas, ¿sí? Siempre va a haber un número en el que sí lo va a poder hacer, un tiempo en el que sí lo va a poder hacer. ¿Ya? Entonces, teniendo esos límites, ¿qué podría hacer yo? Bueno, tengo un límite para arriba y ¿cuál es el límite para abajo? ¿Cuál es el menor tiempo en el que lo puedo hacer? No puede retroceder. Eso hace que el problema sea más fácil. Bueno, el menor tiempo aquí igual depende, pero podría poner 0, ¿sí? Nunca lo voy a poder hacer en 0 porque en el enunciado dice que al menos una pila tiene al menos una caja, entonces al menos tiene que llegar allá y sacarla. Entonces, pero también puedo poner 0 como cota inferior, ¿ya? Sé que en 0 no se va a cumplir. Sé que en la cantidad de cajas por más la cantidad de pilas se va a poder hacer, ¿ya? Entonces ahí tengo mi límite en los límites de mi problema, ¿ya? Entonces era la pregunta, yo podría hacer búsqueda binaria, es decir,
Ya, ¿se puede hacer en la mitad del tiempo? ¿En la mitad del tiempo que tengo? Si se puede hacer en esa cantidad de tiempo, quiere decir que hacia adelante sí se va a poder seguir haciendo y hacia atrás puede que no. Entonces ahí puedo hacer mi búsqueda binaria. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo yo es búsqueda binaria en el tiempo en que pruebo con un tiempo y veo si es que en ese tiempo se puede resolver o no. ¿Sí? O sea, pueden sacar todas las cajas en ese tiempo. ¿Se cacha? Es decir, la pregunta es, ¿puedes sacar todas las cajas en esta cantidad de tiempo? ¿Sí? Entonces, yo pruebo un tiempo, por ejemplo, en 100 unidades y pregunto, ¿se pueden sacar todas las cajas en 100 unidades de tiempo? Y esa va a ser mi búsqueda binaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, pues una cosa. Yo sé que si es que hago búsqueda binaria, voy a resolver el problema. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me cuesta responder esa pregunta que estoy haciendo? Es decir, ¿se puede hacer en este tiempo? De ahí está como la parte tricky. Hasta ahora habíamos visto preguntas que eran súper fáciles de responder, pues como ¿es mayor igual o es menor igual? Sí o no, y eso simplemente ocupa un mayor igual o un menor igual en C++. Pero ahora la pregunta que estoy haciendo es un poquito más complicada, entonces entra en juego cuánto me demoro en responderla. ¿Sí? La pregunta es, ¿puedo sacar todas las cajas en T unidades de tiempo? ¿Se cacha la pregunta que estoy haciendo, cierto? Entonces, ahora hay que ver cómo respondemos a esa pregunta. Si se fijan, redujimos el problema ahora a uno mucho más sencillo. Antes teníamos que encontrar el tiempo. Ahora yo les doy un tiempo y usted me tiene que decir si es que se pueden sacar todas las cajas en esa cantidad de tiempo o no. Por ejemplo, hagamos un ejemplo más fácil. Si yo tengo, o sea, esto, y tengo tres alumnos, ¿sí? Les pregunto, ¿se puede sacar en tres unidades de tiempo todas las cajas? ¿Por qué no? Pero los tiempos pueden moverse al mismo tiempo. Pueden moverse al mismo tiempo, sí. No se puede. Bueno, en 4, ¿se pueden 4? No. Sí, pues. Llevo un alumno para el lado, es una unidad de tiempo. Mientras tanto, en ese tiempo, llevo otro alumno aquí al lado, que se demora 2 unidades de tiempo. Llevo otro aquí que se demora 3 unidades de tiempo. ¿Sí? Entonces, mientras estos sacan esta caja, este otro está sacando esta caja, que se demora 4. Entonces, en 4 unidades de tiempo sí lo puedo sacar. ¿Se cacha? Entonces esa es la pregunta. Yo les doy un tiempo y usted me tiene que decir si es que se puede sacar en esa cantidad de tiempo o no. Entonces ahora la pregunta es como ¿qué cosas me conviene hacer? ¿Sí? O sea, una vez que un tipo llegó y empezó a sacar cajas de aquí, ¿qué le conviene a él? O sea, le conviene seguir sacando desde ahí, ¿cierto? O sea, no le conviene dejar esto vacío. O sea, dejarlo a medio vaciar. Se cacha eso, ¿cierto? Que una vez que un tipo llegó a un lugar y empezó a sacar cajas, no le conviene salirse de ahí. ¿Fueron dos tipos que quitan cajas de la misma pila? Pero no. No, creo que lo dice la resolución del problema. Porque no te conviene hacer eso. Porque se demoraría más. Igual se demoran un segundo los dos en sacar una caja. Esa es la respuesta. ¿Sí? Claro, no es... podéis pensarlo como que se tienen que alternar. Primero uno saca una en un segundo, después el otro saca una en un segundo. Entonces no te conviene, mejor te conviene tenerlo sacando caja en otra pila. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ya, entonces,
teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que a alguien se le ocurre alguna estrategia que podríamos hacer para ver si se pone una cantidad T de tiempo? Lo que podríamos tratar de pensar es, para cada alumno, ver cuáles cajas le toca sacar a él o no. Entonces, en particular, pueden haber pilas que están vacías, ¿ya? Entonces, en particular, no sé, el caso más general es que tengo pilas vacías aquí, vacías, y en algún momento hay una pila que es la primera que tiene cajas. Entonces, algún alumno tiene que ir a esa, ¿cierto? Pero se demora una unidad de tiempo, ¿no? Se demora una unidad de tiempo cada vez que avanza acá. Pero al menos uno tiene que ir a esa y empezar a sacarla. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Pescamos un alumno, lo llevamos a la primera... a la primera cuestión de caja, ¿sí? Y este tipo empieza a sacar cajas hasta que ya no puede más, hasta que se le acaba el tiempo. ¿Se cacha? Entonces saca todas las de estas, si le queda tiempo se mueve una acá hasta que se le acabe el tiempo T, que es el que dijimos que es lo que tenía, ¿ya? Una vez que ese alumno sacó todas las cajas, podemos partir por el siguiente, pero entre comillas, porque en verdad lo que va a estar haciendo lo va a estar haciendo de forma paralela. ¿Se cacha? Entonces, este otro alumno, una vez que el otro ya sacó las cajas, puede hacer lo mismo, puede ir a la primera que tiene cajas y hacer lo mismo, que saque cajas hasta que se le acabe el tiempo. ¿Cacho? Pero lo hacemos en ese orden, pero en realidad ellos van a estar haciendo en paralelo. Paralelo. Sí. Pueden pensarlo así. Supongan que tengo... tengo 3 unidades de tiempo, ¿sí? Tengo 3 unidades de tiempo. Entonces, y tengo 2 estudiantes, y este no está. El primer estudiante va a la primera que tiene y alcanza a sacar 2, ¿cierto? Pero mientras tanto, el otro estudiante avanza a la segunda en 2 unidades de tiempo y saca la que tiene. Y eso yo lo puedo pensar de forma superpuesta. Es decir, puedo pensar que primero este saca todas estas y después el otro, después que las saca, va el otro a sacar las otras. Pero no gasta más tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora un estudiante en llegar a la primera posición? Es uno. Cada vez que avanza a la siguiente se demora 1 unidad de tiempo. Pero a la primera posición es 1. Si parte acá, se demora 1 unidad de tiempo en ir para allá. 1 unidad de tiempo en ir para allá. O sea, se demora 2 unidades de tiempo en ir para allá. 3 unidades de tiempo en ir para allá. Mientras el primer estudiante está sacando las cajas de la primera fila, el otro está sacando la otra caja de la otra. Puedes pensarlo así. Los primeros 2 llegan acá. Después te saca una pila y el otro avanza para acá. Después otro saca una pila y este saca saca la caja y este saca la otra caja. Javier está. ¿Pueden haber 2 sacando cajas de la misma pila? Habíamos discutido eso, pero sí, pero se demoran un segundo igual, si están los 2, se demoran un segundo en... ¿Pero sacan la misma caja? ¿Ah? ¿Sacan 2 cajas? No, sacan una. Sacar una caja, te dan otra caja, sin sacar la calidad de esa caja. Sí, esa es la razón de por qué podéis superponerlo y pensar en procesar cada alumno solo, sin considerar los otros. ¿Sí? Pues entonces no se podría hacer el antiguo sin hacer un giro. ¿Cómo? Siendo que todos avanzan. ¿Ah? Que todos vayan avanzando. Pero, ¿cómo sabía hasta dónde avanzar? Po? ¿Hasta dónde le conviene avanzar? Porque hago que uno avance y se queda ahí, a sacar cajas. Y todos los otros siguen avanzando. Entonces, si dependiendo de la cantidad de cajas que haya, después puedo teletransportar a ese a la otra. No, que no se teletransportan. Po. No, que no teletransportar, sino que cuando la cantidad de cajas más la cantidad de movimiento que tiene que hacer para llegar al siguiente lugar de caja. Es que, mira. Supongo que tenía así. Aquí tenéis 2, aquí tenéis 1. A ver, así. No, aquí tenéis 1. Sí, esto. ¿Ya? Tenéis dos personas, ¿sí? 2 alumnos. Este avanza hasta acá
Aquí tenéis. Perdón. 1, 2. ¿Cachai que no te conviene que el de acá avance 2 para sacar las de acá? Te conviene que el que ya llegó hasta acá saque las de acá. O sea, hasta cierto punto. No, voy bajando en la unidad de tiempo. ¿Ah? Voy bajando en la unidad de tiempo. Entonces, si el tipo, la cantidad de cajas que hay, más lo que se mueve es más de cuánto se demoran en avanzar uno o lo otro. O el primero que llega a ese lugar de caja, entonces lo mato. Porque no sé si es tan simple como lo estás diciendo tú. No sé si es tan simple. Quizás si hay una condición en la que... Bueno, lo que estamos haciendo hasta acá, una vez que yo les doy el tiempo, se llama que es como una estrategia greedy. Que un tipo va a sacar las cajas y saca la cantidad de cajas hasta que no pueda más. ¿Sí? Quizás hay una cosa, se puede hacer aún más greedy el problema y poner alguna condición que te permita saber hasta cuándo tiene que avanzar un tipo. Pero la gracia es que hacerlo con búsqueda binaria te queda súper simple, ¿cachai? Una vez que yo fijo el tiempo, es trivial cachar hasta dónde tiene que avanzar el tipo. Avanza hasta que se le acabe el tiempo, ¿no? Eso es lo que más le conviene. ¿Sí? ¿Ya? ¿Les queda claro entonces? ¿Cacharon que siempre que tengan este tipo de problemas que les dicen encuentre el mínimo que cumple tal cosa, o como que tienen que optimizar algo, puede que haya una búsqueda binaria detrás? ¿Ya? Así que tienen que hacer primero es tratar de plantear el problema de esta forma. Es decir, plantear una pregunta que sea de sí o no y que esa pregunta tenga esta propiedad de monotonía. Es decir, que sea falso, 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 falso y después verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? Bueno, y una vez teniendo eso, también se tiene que cumplir que se pueda responder la pregunta de manera eficiente. A veces uno puede llegar con una pregunta que no se puede responder, ¿cachai? O sea, es muy difícil responderla, entonces la búsqueda binaria no me va a servir. Ya se tiene que cumplir las dos cosas. Se tiene que cumplir esta cuestión de monotonía y además que se pueda responder esa pregunta. Por eso yo puedo hacer una pregunta que ni siquiera sepa cómo responder. Más allá de que sea difícil responderla, ni siquiera la sé cómo responder. ¿Ya? Si se fijan, aquí se dio bueno, puse el problema por eso mismo, porque se da el caso de que se cumplía eso y además responderlo no era difícil. ¿Ya? Y así me pueden encontrar otros problemas. Bueno, como tenemos que esperar a la Katy un poco, voy a aprovechar de decir una última cosa. Bueno, supongo que todos entienden conceptualmente cómo funciona la búsqueda binaria, ¿cierto? Tengo que ir a la mitad y buscar, qué sé yo. Pero no sé si sean capaces de programarlo solo escuchándolo. ¿Cómo se explica que el ejercicio de la caja? ¿Ah? La búsqueda binaria. Eso es lo que discutí al principio. ¿Cierto que teniendo un tiempo, yo te doy un tiempo y te pregunto, ¿se puede o no hacer en esa cantidad de tiempo? ¿Sí? Eso lo tenéis claro. ¿Sí? Tú podrías hacer una función que me dice, ¿se puede en tanto tiempo? ¿Ya? Básicamente cuando lo programís tenéis que hacer eso. Hacer una función, ¿se puede? Que tú le pasas ahí el tiempo. Entonces la cuestión, dado el tiempo, calcula si se puede en esa cantidad de tiempo o no. ¿Ya? Sí, pero ¿cómo se saca el tiempo? Pero hasta ahora están claros. Si es que sabrían cómo hacer esa función, ¿cierto? Que recibe el tiempo. De alguna parte recibe el tiempo. Que te responde sí o no. Supongan, sí, que sí o no. Supongan que Dios les dice, esta es la respuesta, y les da el tiempo. ¿Sí? Pero ustedes no le creen a Dios y dicen, no, voy a verificar. Y entonces podrían hacer esa función. Ya, ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro ese tiempo? El tiempo el mínimo. Entonces lo que van a tener es que hacer una búsqueda binaria en el tiempo. ¿Sí? Es decir, tienen un límite inferior y uno superior, ¿cierto? En tiempo cero y en el tiempo, sé que habíamos discutido que era el máximo posible. Entonces ustedes prueban con la mitad del tiempo. ¿Sí? Supongan que es 100. Prueban con tiempo 100. Y les da que con tiempo 100 no se puede hacer. Entonces, ¿qué saben? Que con tiempo menor a 100 tampoco se va a poder. Si no se podía con 100, con menor a 100 no se va a poder. Entonces prueban con la mitad del otro lado. Y les da que sí se puede. Entonces saben que para adelante sí se va a poder
Entonces, y prueban hacia atrás. Si se fijan, van haciendo búsqueda binaria en este valor, en el tiempo. ¿Sí? Ya, entonces, para que sean capaces de programarlo, lo vamos a programar junto aquí entre todos. Ya, la búsqueda binaria debe ser algo como lo debiesen ser capaces de programar así muy rápido. Así que algo que tienen que aprendérselo súper bien. Entonces, recapitulando. Ya, si se acuerdan, la búsqueda binaria, lo que necesito es tener dos punteros, ¿sí? O sea, dos posiciones, la inferior y la superior. Y estas las voy a ir modificando yo hasta que se encuentren en un punto, ¿sí? Entonces, para hacer búsqueda binaria lo que necesito son dos variables, ¿sí? Una parte en n, o sea, en 0, o en el límite inferior que tenga su problema. En este caso dijimos que era 0, en otro problema puede ser otro valor. Y a la derecha parte con, no sé, pues digamos que hay un valor n que también de alguna parte ustedes tienen que calcular, ¿sí? En este caso lo podemos calcular sumando la cantidad de cajas más la... ¿cómo se llama? Más las pilas que hay, ¿cierto? Entonces esto va a marcar los límites de mi búsqueda binaria, ¿sí? Ojo, bueno, esto es una decisión que hay que tomar. Y la pregunta es si es que los límites son inclusivos o no. Es decir, la respuesta puede ser left o puede ser right. O sea, es una decisión que tienen que tomar y yo siempre que lo programo digo que sí, que los límites son inclusivos, es decir, un intervalo cerrado. ¿Les suena lo que le estoy diciendo? Que la respuesta está entre left y right. Uno podría escoger decir que right es abierto, por ejemplo, y right no puede ser solución, sino que right menos 1. ¿Sí? Ya, pero yo siempre lo escojo con que sea cerrado, ¿sí? Entonces puede ser left y puede ser right. Entonces, después lo que tienen es tienen que hacer una iteración hasta que encuentren el valor, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar con estas posiciones es que se van a ir acercando, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo yo sé que terminé? ¿Ah? Cuando uno de los valores es igual. Cuando se juntan, ¿cierto? Como el intervalo es cerrado, entonces tengo que llevar un intervalo de tamaño 1, ¿sí? Es decir, los dos quedan juntos. Es decir, el while va a ser mientras left, ¿qué cosa? Recuerden, left siempre está hacia allá. Mientras que tengo que seguir la iteración. Pero alguien que lo diga con fuerza. Pero más simple. ¿Ah? Sí, esa es una forma, pero tratemos de mantener esta cuestión de que left siempre está a la izquierda de right. Menor estricto. ¿Sí? Cuando sean iguales, ahí se va a salir del while. ¿Se cacha? ¿Ya? ¿Queda claro hasta aquí, cierto?